En el especial de hoy, revelaré los secretos detrás de los trucos más famosos e imposibles del regurgitador que se han realizado en Internet. Como un bono, también descubriré el misterio del cojín humano. You're watching iRayman 7. Stevie Starr, el famoso regurgitador profesional. Stevie Starr es probablemente uno de los regurgitadores más famosos de nuestro tiempo. No afirma ser un mago, y no necesita hacerlo. Todo su acto gira en torno a lo que dice es una habilidad natural para regurgitar objetos a pedido. Desde monedas, hasta peces de colores, hasta bolas de billar de tamaño completo. Comenzando con las hazañas más imposibles, traga 5 monedas, cada una marcada por un espectador, y las regurgita una por una en el orden exacto solicitado. Es capaz de tragar un anillo prestado, una cerradura y una llave, y luego traer los 3 de vuelta con el anillo asegurado en la cerradura. Bebe un vaso de agua después de tragar un tazón lleno de azúcar seco, y sin embargo, regurgita el azúcar completamente seco. En otra ocasión, traga un pez de colores vivo y lo devuelve ileso. Luego vienen las hazañas peligrosas. Tragando una bola de billar de tamaño completo, o incluso una bombilla, y produciéndolas de nuevo sin daño visible. En otra actuación, inhala gas butano, e incluso permite que un voluntario sostenga un encendedor cerca de su boca para probar que el gas no se está almacenando secretamente en su boca. Luego hace un enjuague con jabón en su boca para formar una burbuja, la llena con el gas y la enciende. Bien, empecemos con el truco más imposible de Stevie, la ilusión del anillo prestado en la cerradura. Si tomáramos cada parte de su actuación literalmente, se supone que debemos creer que en algún momento, la llave encontró la cerradura, se giró perfectamente y se abrió, todo mientras estaba sumergida en el interior ácido y negro de su tracto gastrointestinal superior. Una vez que algo entra en tu esófago, que es el tubo muscular que va desde tu garganta hasta tu estómago, viaja en una sola dirección, hacia abajo. Esto se hace a través de un proceso llamado peristalsis, que es una contracción muscular en forma de onda que empuja los alimentos u objetos hacia el estómago. Así que, por supuesto, esto es una tontería, razón por la cual puedes ver en su actuación que, justo después de que toma prestado el anillo de Alicia, puedes verlo darse la vuelta y secretamente cerrar su anillo en una cerradura que sostiene en su mano mientras regresa al escenario. Luego sostiene la cerradura y la llave así en su mano, de tal manera que solo el anillo es visible. Carga primero la cerradura en su boca mientras muestra el anillo, y justo cuando abre la boca para tragarlo, vemos un vistazo de la cerradura y el anillo ya vinculados antes de que aparentemente lo trague. Ahora veamos otra hazaña extraña, el truco de separación de azúcar y agua. Stevie traga un vaso de vino de azúcar, luego agua, y más tarde trae el azúcar de vuelta por separado, como si su estómago tuviera un sistema de archivo incorporado, un lado marcado seco, el otro húmedo. Así que si Stevie está regurgitando azúcar seco después de beber agua, o está almacenando el azúcar en otro lugar completamente, o no lo está tragando en absoluto. Bueno, el secreto detrás de este truco es de hecho una carga rápida, que fue atrapado haciendo en una ocasión, donde una vez que completó un truco mientras todos se enfocaban en la reacción del presentador, notarás que Stevie inmediatamente metió la mano en su abrigo, metió algo en su boca y luego tragó azúcar del vaso de vino. Entonces, ¿qué es exactamente esa carga? Básicamente, es una bola de azúcar que permanece en estado sólido, ya que la bola exterior de azúcar actúa como una cáscara para proteger el polvo de azúcar seco en su interior. Este tipo de estructura se crea comúnmente utilizando un método tomado de técnicas culinarias modernas, donde el azúcar o el isomalt se calienta y se sopla en una cáscara delgada y hueca, como el vidrio. Dentro de esa cáscara, se puede almacenar azúcar seco. Cuando la cáscara se aplasta dentro de la boca, el contenido seco se derrama instantáneamente. Luego está esta afirmación que él repite constantemente. The beauty is it's hot, but it's absolutely bone dry. Nothing will come up wet, ever. Nothing will ever be wet. Si realmente traga algo y luego lo regurgita, debería estar húmedo. No hay aquí un vacío anatómico. Todo el tracto digestivo superior está diseñado para mantener las cosas húmedas para un viaje seguro hacia abajo. Ahora pasemos al truco de tragar un pez dorado. En este acto, Stevie Starr traga un pez dorado vivo con agua, habla un poco, y luego regurgita el pez dorado vivo,
y retorciéndose de vuelta a un vaso. Por supuesto, esto no es único de Stevie. David Blaine también lo ha hecho, con ranas. Y retrocediendo aún más, los artistas de ferias de principios del siglo XX ya dominaban hazañas similares. Es justo dar crédito donde se debe, a alguien que realmente ganó el título de regurgitador humano. Ese hombre fue Haji Ali. Y a diferencia de los ilusionistas que vemos hoy, su método era el acto. Haji Ali era conocido por hacer cosas que parecían médicamente imposibles, pero que eran realmente reales. Una famosa actuación cinematográfica de la década de 1930 lo muestra primero tragando grandes cantidades de agua, luego aceite de queroseno. Con una pequeña llama ya encendida en un fogón frente a él, regurgita primero el aceite de queroseno, proyectándolo como un lanzallamas humano. Él hace esto múltiples veces a la orden. Luego, sin perder el ritmo, regurgita el agua que tragó antes y la usa para extinguir completamente las llamas. Y sí, era real. Su cuerpo fue entrenado para sostener y liberar sustancias específicas con un control asombroso. Pero también hay ciencia detrás del orden. El aceite de queroseno es menos denso que el agua y no se mezcla con ella. Los dos forman capas separadas cuando están juntos. Eso significaba que cuando comenzaba a regurgitar, el aceite de queroseno salía naturalmente primero, seguido por el agua. Exactamente el orden que necesitaba crear, y luego apagar el fuego. En cuanto a David Blaine, el hombre acreditado por enseñarle el truco de la regurgitación de ranas es un artista de feria menos conocido llamado Ian Brown, también conocido como El Lurchio. Ian le enseñó a regurgitar ranas de manera segura. Es una de las pocas personas en el mundo capaz de realizar esta hazaña. Una pregunta que podríamos tener en mente es, ¿cómo es que el ácido estomacal no mata a la rana? Las ranas son en realidad sensibles a los cambios en el pH. El pH normal del estómago humano es muy ácido, alrededor de 1.5 a 3.5, lo que típicamente dañaría la piel de la rana y llevaría a su muerte bastante rápido. Para contrarrestar esto, David Blaine bebe grandes cantidades de agua de antemano, diluyendo el ácido y elevando el pH. Pero incluso si la rana sobrevive, ¿cómo es que David es inmune a sus toxinas? Muchas especies de ranas producen sustancias químicas dañinas como mecanismo de defensa, y algunas incluso portan salmonela. Esta experiencia lo obligó a volverse más cauteloso, seleccionando ranas que eran tanto no tóxicas como menos propensas a portar bacterias dañinas. Ian le enseñó a Blaine cómo tragar las ranas bebiendo una gran cantidad de agua mezclada con bicarbonato, lo que crea un ambiente neutro en su estómago. Sin embargo, ahora ha desaparecido en gran medida de Internet tras múltiples controversias y un desprecio general por la exposición o la crítica. Su canal de YouTube, que una vez contenía videos de demostraciones de regurgitación, ha sido borrado por completo. Ahora, aunque lo que Stevie hace con la regurgitación de peces está dentro del ámbito de lo posible, hay un gran problema con este acto particular de regurgitación de peces que realizó con Penn and Teller, del que hablaré en un momento. Pasemos a otro acto, donde Stevie inhala una bocanada de humo de cigarrillo, luego lo exhala suavemente en una burbuja de jabón flotante. Él literalmente habla antes de exhalar el humo en la burbuja. Pero si el humo realmente hubiera estado en sus pulmones, habría escapado en el momento en que habló. El mismo problema surge cuando inhala gas butano, luego lo exhala en una burbuja de jabón y lo enciende. Primero que nada, inhalar incluso una cantidad moderada de butano puede causar mareos, náuseas, o incluso un paro cardíaco súbito en casos extremos. Bueno, accidentalmente reveló el secreto cuando los jueces le hicieron una pregunta en medio de la actuación. Where's the smoke? In my tummy. Lo que quiere decir con que el humo está en su estómago es que no lo inhala a los pulmones, sino que lo traga. Es parecido a cuando alguien traga aire y luego lo eructa. El término correcto para eso es arofagia, pero en pocas palabras, está tragando el humo o gas en su estómago, no en sus pulmones. Una vez que está en su estómago, utiliza su control de regurgitación para sacarlo de nuevo como gas, como un eructo, y lo empuja hacia la burbuja de jabón. Así que nada entra o sale de sus pulmones, todo está sucediendo entre su estómago y su boca. Aquí puedes verlo eructando el butano de regreso. Ahora, cuando traga el humo y lo eructa, todavía queda algo de humo en su estómago, lo que explica por qué en el último momento se le puede ver tragando más aire. Ese trago extra de aire ayuda a empujar el humo restante fuera de su estómago, permitiendo que salga completamente de su cuerpo. Pero esto es solo el comienzo, la punta del iceberg.
Tragar una bola de billar o una bombilla es otra historia totalmente distinta. El esófago mide solo alrededor de 25 centímetros de largo y aproximadamente 2 centímetros de ancho, justo lo suficiente para que pase la comida. Una bola de billar regular mide aproximadamente 5.7 centímetros de diámetro. Incluso una variante más pequeña como las que se usan en trucos de magia mide alrededor de 4.4 centímetros, muy por encima de lo que el esófago humano puede acomodar. El esófago promedio de un adulto tiene un diámetro en reposo de solo 2 a 3 centímetros. De hecho, una bola que mida más de 4 centímetros ni siquiera pasaría por la garganta, y mucho menos entraría en el esófago. La faringe superior y la entrada al esófago activarían inmediatamente el reflejo nauseoso, y ocurriría una obstrucción física antes de que el objeto entrara en el tracto digestivo. Y aunque, puramente hipotéticamente, hubiera logrado forzar la bola hacia abajo, hay un problema visual evidente. Nunca vemos una protuberancia o alguna indicación de que un objeto grande se esté moviendo por su garganta. Un objeto de más de 4 centímetros de ancho debería causar una protuberancia visible en la parte frontal del cuello. Esto es una clara señal de que la bola nunca entró en el esófago. Pero no podemos afirmar de manera categórica que solo porque la bola nunca bajó por su garganta, debe haber estado escondida en la parte posterior de su boca. Al fin y al cabo, otro mago, McNaughton, conocido como el Gran Waldo, también realizaba trucos de llamada regurgitación. Por ejemplo, él tragaba un limón, tomaba una bocanada de humo, y luego aparentemente regurgitaba el limón de vuelta. Ahora, con todo el respeto, es dolorosamente obvio que no lo tragó en primer lugar para siquiera llamar a su acto un acto de regurgitación. Simplemente está alojado en la parte posterior de su boca, lo que se puede juzgar por su posición de cabeza muy incómoda, y la protuberancia justo aquí. Pero en el caso de Stevie, en realidad no vemos tal protuberancia, y claramente muestra que no está alojada en la parte posterior de su boca. Incluso abre la boca. Por otro lado, McNaughton no puede hacer eso, ya que revelaría dónde se esconde realmente el limón. Y para averiguar dónde Stevie lo ha almacenado, necesitamos comenzar analizando su rostro en busca de pistas. Durante varias de sus actuaciones, se pueden observar irregularidades faciales sutiles pero reveladoras. Su labio superior parece asimétrico, con una curvatura irregular que se desvía de la estructura anatómica estándar. Esto es especialmente notable cuando sonríe o estira la boca durante la producción de objetos. El área entre su labio superior y la nariz, el philtrum, parece aplanada o subdesarrollada, lo cual es un rasgo común en individuos con anomalías faciales en la línea media. Además, su arco dental superior muestra irregularidades, como espacios entre los incisivos centrales y ligera desalineación de los dientes adyacentes. Estas características a menudo están vinculadas a problemas en cómo se desarrollan los huesos y músculos de la cara y la mandíbula, especialmente en personas nacidas con condiciones como el labio leporino. Estos rasgos visibles, junto con cómo evita hablar en ciertas partes del acto, especialmente al parecer guardar un objeto grande dentro de sí, sugiere que puede tener un paladar hendido no reparado o solo parcialmente reparado, lo que resulta en una condición conocida como insuficiencia velofaríngea. Pero hay una pista final que prácticamente sella el caso, y no es teórica. En múltiples videos de alta resolución, y claramente en estas dos capturas de pantalla en primer plano, puedes ver una cicatriz sutil pero inconfundible que corre verticalmente desde la base de la nariz de Stevie hasta el centro de su labio superior. No es una arruga ni un efecto de luz. La cicatriz está siempre presente y coincide con el lugar típico de la cirugía del labio leporino. Aunque se ha desvanecido con la edad, su presencia apoya fuertemente la idea de que nació con una anomalía de hendidura. Cuando combinas esta evidencia visible con su asimetría facial, irregularidades dentales y la inusual cantidad de espacio que parece tener en su cavidad nasal, la cicatriz se convierte en la confirmación física más innegable de todas. En palabras más simples, Stevie Star no tiene la barrera que normalmente separa la parte posterior de la boca de la nariz. Esta barrera está formada por el paladar blando, que se supone que debe elevarse y bloquear el paso nasal durante la deglución y el habla. La condición a menudo es causada por un paladar hendido, un defecto de nacimiento donde el techo de la boca no se forma completamente, dejando una apertura directa entre la garganta y la cavidad nasal. Normalmente, esta condición se trata con cirugía a temprana edad. En otros casos, los implantes prostéticos o la terapia del habla pueden ayudar a reducir los efectos. A pesar del interés médico en sus aparentes habilidades, Stevie ha rechazado donar su cuerpo a la ciencia, una decisión que solo ha profundizado la curiosidad sobre su fisiología.
No solo eso, sino que cuando consideras incluso más pistas que estoy a punto de señalar, esta condición se convierte en la única explicación que realmente tiene sentido. Es la única cosa que podría hacer que esta habilidad sea posible de manera realista. Nota cómo se comporta durante el truco. Después de que aparentemente traga la bola de billar, de repente deja de hablar. En la mayoría de sus rutinas, Stevie sigue charlando mientras actúa. And number 4. Pero en el momento en que la bola entra, se queda en silencio. Pero cuando actúa con Penny Teller, habla por un momento, y es entonces cuando notamos algo sospechoso. Quiero que escuches su voz antes y después de que traga el rollo de la cámara. I'd like to give you the container. Mamma mia. Nota cómo su voz cambió audiblemente. De repente se vuelve más nasal, apagada y ligeramente más alta en tono, casi como si estuviera hablando con la nariz tapada. Eso es porque si algo está atascado en la cavidad nasal, como una bola de billar, bloquea el flujo de aire entre la nariz y la boca. Ahora, aunque no podemos confirmar nada sin registros médicos sobre su paladar hendido, el trasfondo de Stevie ayuda a dar sentido a esto, ya que lo ha mencionado varias veces. Creciendo en un orfanato, es probable que no tuviera acceso a atención médica adecuada. Si nació con un problema de hendidura, es probable que solo se tratara la parte facial visible, mientras que el defecto interno, como un paladar blando faltante, se dejara sin tocar. Claramente tiene mucho espacio en su cavidad nasal, de tal manera que no solo puede almacenar una bola de billar y una bombilla, sino incluso algo tan grande como una llave de coche multiherramienta. También notarás cómo coloca la llave del coche de tal manera que el extremo afilado está hacia abajo y la llave del coche está hacia arriba. Así es como se vería si pudiéramos verlo a través de él, cómo la llave del auto está almacenada en su cavidad nasal, después de lo cual escupe la moneda que está afuera de la base de su encía. Ahora abordaré el truco que realizó con Penny Teller. Stevie comienza mostrando un pequeño contenedor de película de cámara y le dice a la audiencia que va a tragarse la tapa primero. Mientras le entrega el contenedor vacío y un bolígrafo a Teller, les pide que pongan una marca única en él, algo que pruebe que es el mismo contenedor más tarde. Mientras Teller lo marca, Stevie se traga un pez dorado vivo. A continuación, el contenedor se llena de agua. Stevie anuncia que va a tragarse el contenedor marcado lleno de agua, localizar el pez dentro de él, guiarlo de alguna manera al contenedor, y luego también recuperar la tapa que aún está dentro de su cuerpo y sellarla, todo internamente. Después de un momento, hace exactamente eso y produce el contenedor ahora sellado de su boca. Luego, cuando se quita la tapa y se vierte el agua, ahí está el pez. El secreto detrás de este truco es, primero que nada, que Penny Teller, quienes están actuando junto a Stevie Starr, están en el truco. Stevie no está en el escenario para engañarlos. De hecho, los tres están allí para engañar a la audiencia. Justo antes de que realice su acto, Teller realizó su famoso acto de monedas a peces. Ahora, el contenedor que aparentemente llenó de agua fue solo un movimiento falso. El contenedor ya contenía agua y tenía un pez dentro. Esto significa que el primer pez que tragó permanece en su estómago y será regurgitado después del show. El contenedor de película de cámara tenía un sello en la parte superior que evitaba que el pez y el agua se derramaran, que es también la razón por la cual nunca mostró el contenedor hacia nosotros para probar que estaba vacío. Al parecer, solo teníamos que confiar en el juicio de Penny Teller. Ahora, la tapa que tragó antes no fue realmente tragada. Simplemente fue almacenada temporalmente en su cavidad nasal superior. Después de que la reposicionó de nuevo en su boca, la atornilló al contenedor de cámara. En este momento, incluso puedes verlo girar ligeramente el contenedor antes de empujarlo de nuevo en su cavidad nasal. Y es cuando notas el cambio repentino en su voz. Mamma mia. Después de lo cual reproduce el contenedor de cámara. Mientras Teller quitaba la tapa, el sello también se quitó con ella, permitiendo que el agua y el pez dorado se derramaran. Algunos se preguntarán, ¿y si nunca regurgita el pez dorado? ¿Y si también lo guarda en la cavidad nasal? Ahí está el problema. Un pez dorado vivo no puede simplemente ser metido detrás del paladar blando como un objeto sólido. Está vivo y se mueve. No puedes simplemente meterlo en tu cavidad nasal y esperar que se quede quieto. Además, realmente puedes verlo hablar después de tragar el pez. Si lo hubiera almacenado en su cavidad nasal, por supuesto, el sonido no se vería afectado. Pero el movimiento del pez podría arriesgar que cayera directamente en su boca mientras habla.
No puedo terminar el análisis de Stevie Star sin explicar su truco de la moneda, donde traga 4 monedas una por una, cada una claramente numerada, y muestra que su boca está vacía después de cada trago. Y luego, cualquiera que sea la moneda numerada que el público mencione, él la regurgita una por una, mostrando su increíble control sobre su esófago. En este punto, ya sabemos que nuestro esófago no es capaz de realizar habilidades motoras tan precisas. Además, cada vez que afirma que se ha tragado una moneda, se escucha un sonido de tintineo. Notarás que en lugar de acercar el micrófono a su estómago, lo lleva justo a su boca, lo cual es una clara señal de que las monedas nunca pasaron por su garganta. En segundo lugar, en una ocasión, mostró la moneda sentada fuera de sus dientes en la base de su encía. Y en otra ocasión, cuando los jueces se estaban riendo de su broma, accidentalmente rompió el personaje y literalmente escupió todas las monedas que había almacenado en su boca en su mano, y luego las volvió a cargar en su boca. Don't make me laugh. Lo cual, una vez más, es solo el golpe final a cualquier tipo de secreto sobre su método. Así que, básicamente, cada una de las monedas que está tragando en realidad solo se está almacenando alrededor de la base de su encía. Y dado que sabe dónde está posicionada cada moneda, simplemente las escupe una por una. Al final, el éxito de Stevie se reduce a una rara condición anatómica combinada con trucos, desvíos y años de práctica. El hombre que no sangra. Conoce a Arnold Garrett Henske, conocido como Mirin Dojo, el hombre que desafió a la muerte misma. Mirin se hizo ampliamente conocido por sus impactantes actuaciones, donde dejaba que espadas y otros objetos afilados pasaran a través de su cuerpo sin mostrar signos visibles de dolor o sangrado. You are going to see a man have a 28-inch sword thrust through his body without hurting him. This is no fake, neither is it a miracle. Él dejaba que largas espadas, incluso tubos huecos, pasaran completamente a través de su cuerpo, con agua fluyendo a través de los tubos huecos, pero sin sangrado visible, ni un gesto de dolor. Suena imposible, ¿verdad? Pero, ¿fue realmente un milagro sobrehumano, o fue solo otro ingenioso truco de magia? Algunos habrán visto ilusiones similares, como el clásico truco de la aguja atravesando el brazo. Los magos suelen lograr esto aplicando cemento de goma en su piel y pellizcándola para simular la punción. O quizás has visto la aterradora ilusión de la cama de picos, donde un asistente parece ser atravesado por el estómago. En realidad, este truco se basa en un mecanismo ingenioso. La espina central es hueca, con una punta retráctil. El asistente lleva un arnés especial que se ajusta sobre esta espina, creando la ilusión de empalamiento cuando en realidad está completamente a salvo. Pero las actuaciones de Mirin Dojo no eran ilusiones. En 1947, sus hazañas fueron puestas bajo el microscopio, literalmente, en el Hospital Cantonal de Zúrich en Suiza. Dr. Hans Nageli y otros médicos lo examinaron de cerca usando rayos X, confirmando que las espadas fueron insertadas a través de su cuerpo bajo observación médica. Esto fue documentado como un caso médico genuino, no una ilusión de escenario. Los médicos observaron que su cuerpo no presentaba hemorragias internas graves tras retirar las espadas. Incluso documentaron que su hígado había sido perforado con puntos de entrada precisos y permaneció estable. For it is clear that the sword does pass through the right lobe of the liver. There would be considerable bleeding, and Daejo must have been ill for several weeks after the operation. Esto dejó a todos asombrados y algunos aterrorizados, surgiendo teorías que van desde la intervención divina hasta la posesión demoníaca. Para entender cómo fue posible este acto extraordinario, veamos rápidamente qué sucede cuando nuestra piel se lesiona. Nuestros cuerpos inmediatamente inician un proceso de reparación, dividido en 3 etapas. Primero está la fase inflamatoria. Tan pronto como te lastimas, los vasos sanguíneos se contraen. Las plaquetas se agrupan para formar un coágulo y los glóbulos blancos eliminan bacterias, evitando infecciones. Luego viene la fase proliferativa, que comienza un par de días después. Aquí, células especiales llamadas fibroblastos depositan fibras de colágeno, esencialmente reparando la herida. Nuevos vasos sanguíneos crecen, y las células epiteliales, la capa externa de tu piel, migran unas hacia otras para cerrar la herida, formando eventualmente una costra. Finalmente, está la fase de remodelación, que puede durar años, creando tejido cicatricial organizado. Crucialmente, este tejido cicatricial es avascular, lo que significa que no contiene vasos sanguíneos, explicando por qué Mirin Dojo no sangraría durante sus actuaciones. Los informes médicos describen tejido cicatricial visible en el cuerpo de Daejo debido a demostraciones repetidas.
Estos caminos endurecidos permitieron que los objetos pasaran por la misma área sin sangrado importante o señales de dolor. As the wounds had healed, a straight path of insensitive scar tissue would be formed. A sword thrust carefully along this path would cause little pain or bleeding, because there are no nerves or blood vessels in scar tissue. Ahora, aunque entendemos por qué Mihiren Dayo no sangraba durante estas impactantes actuaciones, aún queda una pregunta. ¿Cómo es posible que no sintiera ningún dolor? Después de todo, su piel sigue siendo atravesada. Bueno, la clave está en esas mismas cicatrices de las que acabamos de hablar. Cuando tu cuerpo forma tejido cicatricial, no solo bloquea los vasos sanguíneos, también puede bloquear las terminaciones nerviosas. Verás, los nervios pueden regenerarse, pero el tejido cicatricial es denso y rígido, a veces impidiendo que los nervios se reconecten por completo. Cuando los nervios no pueden reconectarse, se vuelven menos sensibles o incluso completamente insensibles. Esto significa que los repetidos empalamientos de Dayo crearon canales insensibles en su cuerpo. Los nervios que normalmente envían señales de dolor intenso al cerebro simplemente no estaban activándose, permitiéndole soportar con calma estas hazañas aparentemente insoportables. Pero profundicemos más. Incluso con el tejido cicatricial creando estos caminos menos sensibles, el tejido humano sigue siendo blando y vulnerable. Un ligero desalineamiento podría causar lesiones graves o peor. Una rápida advertencia. Estoy omitiendo algunos detalles a propósito porque este es un truco peligroso. El objetivo aquí es simplemente explicar el aspecto científico y de rendimiento detrás de lo que estás viendo, no enseñar ni alentar a nadie a intentarlo. Entonces, ¿cómo lograron Dayo y luego artistas como David Blaine pasar consistentemente estos objetos afilados tan perfectamente a través de sus cuerpos sin error? Aquí es donde entra en juego la notable estabilidad del tejido cicatricial. El tejido cicatricial no es flexible como la piel normal. Es rígido y resistente, casi creando un tubo protector incorporado dentro del cuerpo. Esta rigidez significa que una vez que la espada está alineada correctamente, el camino se mantiene estable, reduciendo drásticamente el riesgo de dañar órganos o tejidos circundantes. Pero no te equivoques. El éxito de este acto depende en gran medida de las manos firmes y la guía precisa de un asistente médico de confianza. Incluso el más mínimo error en el ángulo o la fuerza podría tener consecuencias catastróficas. Mihiren Dayo no estaba solo en realizar estos actos impactantes. Los artistas modernos, notablemente David Blaine, han mostrado hazañas similares. Puede que recuerdes el video viral de Blaine con el comediante Ricky Gervais, donde empuja tranquilamente una aguja larga directamente a través de su brazo, completamente impasible. En otra demostración, Blaine usa un picahielo, atravesando limpiamente su mano de un lado a otro. Ahora podrías pensar, pero él es un mago, debe ser falso. Sorprendentemente, una radiografía confirmó que el picahielo realmente atravesó la mano de Blaine. La explicación, exactamente la misma que la de Mihiren. Las punciones repetidas crean canales de tejido cicatricial endurecido, bloqueando nervios y vasos sanguíneos, permitiendo que Blaine actúe sin dolor ni sangrado. Ahora hay una cosa que quiero resaltar en el caso de David Blaine aquí. La parte donde algo atraviesa el bíceps es un poco diferente a cuando atraviesa la mano. It does seem like a magic trick. Like It definitely doesn't seem like a magic trick but to then me. but hold on, there's blood vessels and everything. How Yes. come there's no blood? Well, it's a very small hole in comparison no, to, it's a good size. and there is blood on the other hole. Oh, okay. Yeah. Well, that's because it's that you hit something. En el bíceps, la parte central del músculo tiene menos nervios importantes y grandes vasos sanguíneos en comparación con la mano, que está llena de estructuras sensibles. Si hace contacto con un nervio, seguiría siendo extremadamente incómodo. Keep going. Wait. Uh-oh. Hold on. Woo. What happened? I hit a nerve. You Oh, gotta do it Jesus. in another spot. No, Hold no, on. no. No. Hold Come on, man. You gotta do another spot. You were Listen, hitting a nerve. Yeah, My but what if I fucking f hand your crazy. arm up, man, and then you can't hang from the balloon, and then YouTube's mad at me? Pero la mayor parte del tiempo puede evitarlos por completo. A diferencia de las demostraciones de mano donde Blaine se basa en un camino fijo que usa repetidamente, con el bíceps puede trabajar con regiones muy específicas del músculo, basándose en el conocimiento anatómico. I would try to go like a straight path through. Like right there. No, I would go like lower and in, like just. Like there? I'd go. Point like it. that. Ready? Yeah, Okay. yeah, I'd go like that and keep. Hold on. No es indoloro, pero debido a que hay una menor concentración de grandes vasos sanguíneos en esa parte del brazo, generalmente no resulta en una hemorragia intensa como algunos podrían esperar. Pero aquí está la parte crítica.
Solo porque es real no significa que sea seguro. Incluso con los caminos de tejido cicatricial, el procedimiento inicial es extremadamente peligroso. Un desliz o un error de cálculo puede causar una lesión que amenace la vida. Nunca intentes nada como esto bajo ninguna circunstancia. Pero ¿qué pasa con esos pinchazos en el hígado de Mirindajo? ¿No es normalmente fatal herir un órgano vital? Curiosamente, el hígado es uno de los órganos más resistentes del cuerpo. Puede regenerar tejido perdido incluso si hasta el 70% está dañado. Por eso los trasplantes parciales de hígado son posibles. En entornos médicos controlados, como las biopsias, las pequeñas lesiones pueden sanar naturalmente bajo supervisión profesional. Fuera de un entorno médico, esto sería extremadamente peligroso. El hígado se divide en múltiples segmentos, cada uno con su propio suministro de sangre. Entonces, si la punción se guía cuidadosamente hacia un área de bajo riesgo, la posibilidad de golpear una gran arteria o vena disminuye drásticamente. La literatura médica apoya esto. La mayoría de las lesiones hepáticas menores, como las causadas por heridas de arma blanca o agujas de biopsia, sanan por sí solas. Una revisión de cirugía de trauma de 2020 señaló que más del 80% de las lesiones hepáticas vistas en salas de emergencia son de bajo grado y ni siquiera requieren cirugía, solo descanso y monitoreo. Los informes médicos señalan que cuando un objeto extraño permanece en su lugar, a veces puede limitar temporalmente el sangrado, pero esto es extremadamente peligroso y solo puede ser manejado en un entorno hospitalario. El verdadero peligro es quitarlo sin control. Entonces, cuando Dayo hizo pasar espadas a través de la misma trayectoria de tejido cicatricial repetidamente, This explains why the sword is always inserted in the same places and by the same man. probablemente evitó nuevos traumas y sangrados por completo. Those are the facts and a scientist's explanation. Meantime, Miriam Dejo eats and lives as an ordinary individual. Sin embargo, la ejecución precisa aquí es absolutamente crítica. El más mínimo error podría causar sangrado interno grave o la muerte. Agregando otra capa fascinante, los profesionales médicos que estudiaron a Dajo sugirieron que la hipnosis jugó un papel importante. El propio Dayo afirmó haber tenido experiencias místicas durante sus años en India, lo que llevó a muchos a creer que los místicos indios lo habían hipnotizado para que creyera que era invulnerable. Years ago, Indian mystics showed Dejo how swords could be passed through their bodies without causing injury. They persuaded him to let them experiment. Ahora, se ha demostrado científicamente que la hipnosis reduce o incluso elimina la percepción del dolor. Cuando alguien está bajo hipnosis, el cerebro cambia la forma en que procesa las señales de dolor. En múltiples estudios de fMRI, los individuos hipnotizados expuestos a estímulos dolorosos mostraron una activación reducida en las regiones del cerebro que procesan el dolor. Esencialmente, la señal puede llegar a la médula espinal, pero el cerebro no la registra como dolor. La hipnosis funciona mediante atención y sugestión. No es sueño ni control mental. Es un estado similar a un trance donde el sujeto se vuelve altamente receptivo a señales específicas. La hipnosis clínica se ha utilizado en todo, desde cirugía dental hasta el parto y el manejo del dolor crónico, a veces reemplazando completamente la anestesia. Hay casos documentados de cirugías abiertas realizadas solo con hipnosis, manteniéndose calmados y reportando poco o ningún dolor. Estos no son trucos de escenario, son resultados observados médicamente y revisados por pares. En espectáculos, hipnotistas como Darren Brown usan los mismos principios. Antes del espectáculo, se examina a los voluntarios para detectar susceptibilidad a la hipnosis. A los que responden bien se les da inducción hipnótica antes del show. Luego, durante la demostración en vivo, Brown da señales verbales para llevarlos a trance, pellizcando su piel, o incluso empujando una aguja a través de su piel sin dolor visible. El resultado parece dramático, pero está arraigado en mecanismos psicológicos reales. En el caso de Dejo, informes de los años 40 sugieren que pudo haber aprendido hipnosis con místicos indios durante sus viajes. Es posible que su primera empalación se haya realizado bajo un estado de trance, permitiéndole soportar el dolor y formar un túnel de cicatriz a través del cual se podrían repetir futuros trucos. Ahora, por asombrosas que fueran las hazañas de Mirandayo, vinieron con enormes riesgos, y lamentablemente, Dayo pagó el precio más alto. Sorprendentemente, su muerte no fue directamente debido a sus trucos de empalamiento. En cambio, ocurrió trágicamente después de que tragó una aguja de acero, convencido de que su supuesta invulnerabilidad lo protegería. La aguja eventualmente causó una lesión interna crítica que llevó a su muerte. Fue un recordatorio contundente de que empujar los límites de la resiliencia humana, sin importar cuán extraordinario sea, puede tener consecuencias devastadoras.
That's all for today. Our tale of secrets ends here. Until we meet again.